Bien, entonces, problemas de no tener un Dios inmutable. Hay problemas de no tener un Dios inmutable. Para algunos puede ser ofensivo creer en un Dios inmutable en el sentido de que, bueno, si Dios ya tiene todo planeado, todo trazado, ¿cuál papel represento yo dentro de el curso de la historia, ¿sí? O de la creación en sí mismo? ¿En qué intervengo yo? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? Pero eso es más bien es un deseo de reemplazar mis planes por los planes, ¿sí? Que Dios tiene, que son mucho mejores, y dice la escritura, muchos más altos sus pensamientos que los míos, ¿verdad? Hay problemas en empezar a considerar que Dios puede cambiar sus planes o cambiar su forma de ser, ¿sí? Y es el primero, es si Dios puede cambiar y si lo hace para bien, es decir, nosotros constantemente como cristianos estamos cambiando para qué? Para bien, ¿verdad? Y si Dios también fuera así, podemos decir que entonces la primera vez no fue tan bueno. ¿Qué confianza podríamos tener en el futuro acerca de que eso que ahora de nuevo decidió que aparecer es mejor, no pudiera ser aún más mejor? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. ¿No? Mira. Es que si ahora fue bueno antes, Si Él está mejorando en cuanto a ser bueno y tomó unas decisiones y unas directrices y ahora está mejorando, ¿quiere decir que pudo haber tomado una mejor Decisión. decisión? ¿Y qué confianza tenemos que la nueva decisión sí sea la realmente buena y perfecta? Si fuera un Dios cambiable, ¿no? Si Porque fuera un Dios cambiable, que está en constante si cambio. fuera Por un Dios eso, por eso Dios cambiable, es inamovible. Por eso Dios es inamovible, es inmutable. Por eso es necesario que Dios sea plenamente, como las escrituras enseñan, inmutable. inmutable, que no cambie y que sea perfecto en todos sus atributos. De lo contrario no sería digno Honra. de confianza. O sea, yo no podía confiar en un Dios inmutable que a lo mejor la decisión que Él tomó, que Él trazó, no era la más buena, la más sabia, porque como Él está constantemente cambiando, pues a lo mejor tenía una mejor. Ese es el problema de no creer o no adoptar la inmutabilidad de Dios. Otro problema es que si Dios cambiara y no fuera perfectamente bueno, sería terrible pensar que Dios en algún momento podría volverse incluso lo contrario, menos bueno. ¿Sí? Sería aterrador. En algún momento podría, en vez de volverse más bueno, podría volverse más malo. Y ese sería un panorama terrible para nosotros como cristianos. Como el contexto bíblico que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. pero él sí cambia Pi- incluso ¿qué? En sus decisiones. Pienso yo que va a haber tiempos donde ¿Sí Dios cambian sus sea decisiones? ¿Como cuál pasaje? Pues como usted nos decía en la clase pasada, ¿no? Que él cambia sus decisiones para bien. Digamos que en un pueblo les decía que los iba, digamos, que a Sí, matar y después estaban reaccionando de otra habíamos forma. visto el balance. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? No matar, que procedan al arrepentimiento. Lo que él quería se hizo. Pero el hombre intervino, sí. Entonces ahí es donde el hombre tiene un papel activo dentro de los planes de Dios. Pero Dios cambió, no. Su naturaleza benigna quería salvar Al pueblo. a Nínive, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de que se arrepintió de crear los hombres, que se traduce mejor, se lamentó, ahí se expresa su justicia, su tristeza, su enojo, ¿ves? Pero el propósito de Dios era crear el hombre, ¿cierto? Pero no quiere decir que cambió, pero él sí manifestó sus atributos, ¿ok? Pero se ajusta perfectamente al plan de Dios. se O sea, el arrepintió plan de de Dios era crearlos, salvar. se Dígame. arrepintió de crear los hombres. Sí, Génesis ¿Qué dice? 6:6 dice que se arrepintió de crear los hombres. Que en el original se podría traducir mejor como que se lamentó, como que sintió profunda tristeza por ver la maldad de los hombres. Pero eso no quiere decir que Dios se equivocó en crearlos y que por eso quería cambiar su propósito. No, simplemente Él expresa a través de la línea de tiempo, ahorita lo vamos a ver en la eternidad, su, su lamento, ¿verdad? Entonces, Dios tiene Pero, un plan. perdón, en ese Génesis 6:6 en sí, pues Dios no destruyó al hombre, pero creó Noé. Creó Noé vivo porque en sí Dios no se iba a negar a él mismo,
Sí. ¿verdad? Si tú lo lees, por ejemplo, en otra versión, lo que pasa es que arrepentimiento, cuando dice se arrepintió, nosotros lo entendemos como que él cambió, ¿cierto? De parecer. Pero el arrepentimiento también tiene que ver con un lamento, ¿cierto? Cuando uno se arrepiente, se lamenta. Sí, y esa es la expresión que quiso dar. Lo que pasa es que en la actualidad nosotros lo entendemos más como un cambio que como un lamento. Entonces el problema no es la traducción en sí mismo, el problema es como ahora en nuestra cultura entendemos la palabra arrepintió. Pero si nosotros vemos una traducción que se acople más a la actualidad, vamos a verlo. Por ejemplo, voy a citar otra traducción para que usted no diga, no, es que Víctor está bromeando. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice Génesis 6:6. El Señor lamentó haber creado los seres humanos en la tierra y esto llenó su corazón de tristeza, dice en la versión palabra de Dios para todos. Es una traducción que se acopla más a nuestro entendimiento. En aquella época en que se trabajó arrepintió, en el entendimiento de la cultura general, se entendía más como un lamento, como una tristeza profunda, no como un cambio como lo entendemos ahora, porque la lengua va evolucionando según como nosotros vayamos dándole significado a las palabras. Una palabra hace tiempo significaba una cosa y ahora significa otra. Por eso es necesario ir al original, revisar bien la cultura, el entendimiento. Eso lo estamos viendo ahí en la clase de interpretación. Bien, pero no es que se haya arrepentido en el sentido de que cambió, sino que se lamentó. Momento. Y que cuando él dijo, destruiré a Nínive en 40 días, también estaba de forma indirecta diciendo que manda al arrepentimiento, por eso mandó a Jonás. De lo contrario, entonces Dios lo hubiera destruido. Sin decir nada. ¿Cierto? Entonces el plan de Dios era salvar a Nínive. Lo que él quiso, lo propuso, y así fue. Bien, entonces, la inmutabilidad de Dios también, si no existiera, sería terrible porque no podemos confiar en sus promesas. ¿Como cuáles promesas? Como que Jesús volverá. ¿Sí? Imagínate si en algún momento en este transcurso de 2000 años digo, no, ¿será que ya no? Mejor no vuelvo. Sería terrible, ¿no? Pensar en que Dios ya no volvería. Que se ve por allá. No, ya no, estoy aquí muy cómodo. No, ya, Que se ¿sí? por- O qué tal que era, que se mi por promesa de allá. salvación es para siempre, pero ahora como que ya no quiero condicionarla. Sería terrible. Entonces la inmutabilidad de Dios es absolutamente necesaria para tener un Dios correcto, y ese es el Dios que describe la Biblia. Querer nosotros cambiar a Dios o hacer en nuestra propia mente un Dios que no es inmutable es hacer un Dios falso y un Dios vil en el que no podemos confiar, ¿sí? Y el que nos daría terror pensar que se pueda volver malo. Entonces Dios es inmutable y eso alienta mucho nuestra fe, porque sabemos que Él ya trazó un propósito que es de sobremanera excelente, que no podemos entender y que entonces en qué papel, cómo nosotros intervenimos o qué papel ocupamos, el conocer ese plan, el buscar ese plan, el acoplarnos a ese plan, el renovar nuestra mente y ajustarnos a ese plan, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 11, 1 y 2? Dice, renovaos por medio de el espíritu de vuestro entendimiento, ¿sí? No os conforméis al pensamiento, no os conforméis a este siglo, refiriéndose al mundo, al sistema de pensamientos del mundo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. ¿Ves que Él dice, para que sepan cuál es mi voluntad, para que sepan cuáles son mis planes que no cambian, que son inmutables? No para que yo pueda cambiar sus planes, sino para que Él cambie. La oración, por ejemplo, no consiste en cambiar a Dios, ni en cambiar sus planes, sino más bien en ajustarme a sus planes. ¿Sí? La doctrina de la inmutabilidad cambia de sobremanera la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Por eso es tan importante entender la inmutabilidad. Porque ya no gasto tiempo en tratar de cambiar los planes de Dios, sino que más bien invierto tiempo en entender los planes de Dios. Por eso es tan maravillosa entender el carácter de Dios. Bien, entonces ya viendo que es necesario un Dios infinito como lo describe, inmutable como lo describe la Biblia, pasamos a ver otra característica de Dios. Dios es infinito y personal a la vez.
¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que Dios es infinito, es que Dios no tiene límites. Dios es grande, ¿sí? Dios es inigualable, Dios es inimaginable, todopoderoso, incluso nuestra mente no lo puede conocer. Habíamos dicho que no lo podemos conocer a plenitud, habíamos dicho que no lo podemos entender a plenitud. Es alguien tan majestuoso, tan maravilloso, tan soberano, tan inalcanzable, tan incomprensible, ¿sí? Pero a la vez es personal. Es personal. ¿En qué sentido es impersonal? Es personal, perdón. En el sentido de que a pesar que Él es un Dios tan majestuoso, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo comprende, que no aprende nada nuevo, que es glorioso, que es autosuficiente, Él se relaciona con los seres humanos, ¿sí? Se relaciona con sus hijos. En ese sentido es personal. Entonces, a pesar de que Dios es glorioso, Dios se relaciona con los hombres. ¿Cómo se relaciona con los hombres? A través de la oración, a través de su palabra. Así que Dios no es un Dios como que es tan grande que no podemos tener acceso a Él, sino todo lo contrario. Es tan maravilloso y a pesar de que es tan maravilloso, que Él lo sabe todo, que lo contempla, que Él es el dueño de la sabiduría y del consejo, ¿sí? Nos escucha y se comunica con nosotros. Es un Dios de relación personal. Entonces Dios es infinito, es glorioso, es maravilloso, pero al mismo tiempo es personal. Cuéntame, Tengo una inquietud, dime, pero es peculiar, ¿sí? dale. ¿Por qué Dios se dolió en el corazón de habernos creado si, un ejemplo, Dios es omnisciente, ¿no? Todo lo sabe, ¿cierto? Sí, Si ya sabía que le íbamos a fallar, entonces ¿para qué nos creaba si ya sabía que le íbamos a fallar? así es, muy buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira que dice la escritura que Cristo fue preparado, ¿sí? Para ser sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Lo han leído? ¿Sí? Fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya había contemplado la caída del hombre. Pero ya había contemplado que El sacrificio, la restauración. antes de la salvación, La redención. sí, ni siquiera había creado El poder, ni siquiera había creado al hombre, la creación, y ya había contemplado que la redención. la redención. O sea, eso muestra la omnisciencia de Dios, el conocimiento pleno. Pero para responder la pregunta, nosotros habíamos hablado de teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una forma en que Dios se comunica para hacerse asequible y entendible por los seres humanos, ¿sí? Y ameno. Entonces, por ejemplo, Dios dice, habíamos leído en la clase, que la clase pasada es fundamental para eso. Habíamos dicho que Él se expresaba como que Él era como un león, pero Él no es un león porque Él no tiene cuerpo. Habíamos dicho que Dios es amor. Lo entendemos como amor. Es la forma en que nosotros entendemos los atributos de Dios. Dios utiliza diferentes figuras. Dice Él es el esposo, ¿verdad? Él es como un escudo, Él es como una roca. Entonces Dios se expresa a los hombres de manera que Él pueda ser comprendido, asequible, entendido, personal. Entonces cuando dice Génesis 6:6 que Él se lamentó, a pesar de que Él ya conocía la caída, Él interviene dentro del tiempo y muestra su lamento a los hombres para ser entendido, para ser comprendido. ¿Ves? O sea, al manifestar Él su tristeza, Él es plenamente entendido por nosotros. Porque si Él, desde la eternidad pasada, es decir, antes de que creara todas las cosas, Él ya sabía que iban a caer. ¿Sí? Como que qué sentido tiene lamentarse en ese momento si ya lo sabía, ¿cierto? Pero de todas formas, Él se lamenta para darse a entender. ¿Ya me entender? Sí, sí. Para darse a conocer. Supongamos que tú ya conocías, no sé, supongamos que tienes tu hijo. Tú en este momento sabes que en un futuro tu hijo, no sé, se va a caer y se que va a quebrar un brazo. Dios no quiere, que no sea así. Pero tú ya lo sabes, ¿sí? Pero en su momento ves que tu hijo se cae, se quiebra y tú estás así como, normal, yo ya sabía que esto iba a pasar y tu hijo te va a mirar como, tú ya lo sabías, pero igual tú te lamentas, dices, ves el momento y dices, te expresas a tu hijo, le haces saber su lamento, tu dolor. Sí, triste, yo esperaba esto, ya sabía, pero tú también sabes que él va a estar bien. Entonces, Dios, a pesar de que ya conoce lo que ha de pasar, expresa, se hace asequible, toma forma, digamos,
como de león, como de que él tiene brazos, como que él observa, para hacerse entendible a los seres humanos. ¿Ok? ¿Responde tu pregunta totalmente? Pues un ejemplo, yo creo, ¿sí? Y a veces de pronto me cuestiono yo mismo porque yo digo, un ejemplo, ¿no? Que Dios Sí, se claro, claro. desborde de mí, digo, pero Dios que inventa, ¿sí? No, están diciendo así porque están diciendo, bueno, que Dios está solo y que los creó a todos porque se sentía despachado. Y No, yo, eso no es marica, así. yo sé que un ejemplo no, ¿no? Pero entonces un ejemplo digo, lo que dicen, ¿sí? Yo tengo mi hijo, ¿sí? Ajá. Y bueno, y Dios tenga misericordia, es todopoderoso, entonces quiero la tierra y quiero a Adán y quiero a todos, ¿sí? ¿Me entiendes? Y yo sé que, un ejemplo acá dice que los arraigó a todos los hombres y quedó solo Noé porque a Noé halló gracia delante de Dios, ¿cierto? Ajá, ajá. Y salvó los animales, pero entonces también ya sabía que los que seguían, digamos, a fallar, todos, Sí, ¿sí? claro. O sea, yo estoy plenamente convencido que Dios sabe cuándo me dio la vida y cuándo me la va a quitar, ¿sí? Así Hasta es. el, yo sé que hasta que Él lo diga, ¿sí? El día que yo me muera es porque así Él lo Dios ya quiere. tiene fijo ese día. ¿Sí? Uy, eso es tremenda, O ¿no? sea, yo sé que. Póngale la ¿Le doy la fecha? Entonces, La fecha, por favor. pero entonces La yo fecha. digo, yo un ejemplo, o sea, yo tengo a mi hijo y yo sé que va a ir a sufrir en la cruz y le van a escupir y le van a hacer cualquier Sí, cantidad de cosas así. Entonces yo digo, no tiene, o sea, un ejemplo, una comparación que yo hago, Dios es un cable de 500 voltios, yo soy un sí, alambre número 12, ¿sí? No aguanto ese voltaje, así es. me quemo, ¿sí? Yo sé que no entiendo obviamente por mi humanidad, pero entonces para mí sí lo digo, pero, o sea, obviamente de pronto puede haber una respuesta que yo en ese momento no la tenga, ¿sí? Pero yo digo, Sí, o sea, ¿qué necesidad tenía de irse a morir a Jesús? ¿Sí ve? Y llevarlos a todos, de pronto Dios le haré cambiar su corazón y cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, les daré que entiendan mis palabras y las pondré por sí, por sí. Dios y por Padre y ellos me serán por pueblo y por hijo. ¿Sí? Pasa gracia y ahora siguió con los años. Un ejemplo, pienso yo en medio de mi ignorancia, ¿no? Sí. Y ya no se pone a torturarse ya con Jesús y nosotros no sufrimos tampoco ni Muy nada. buena pregunta, pero Estamos tranquilos. te voy a responder esa pregunta. Te voy a dar unas razones. Van a seguir vendiendo tortas. No, 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 no. Mira que lo que él hace es muy inteligente. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque por medio de cuestionarse y de hacerte esas preguntas llegamos Adelante. a la verdad y a verdades más profundas que nos hacen incluso alabar más a Dios. Te voy a responder una pregunta, seguramente, una respuesta te voy a dar. A lo mejor hay múltiples respuestas. Porque yo también me he preguntado lo mismo. Lo que he descubierto hoy es que es necesario que como hombres percibamos el mal que Dios no creó para que podamos también percibir la bondad y el amor de Dios. Mira, si nosotros no hubiéramos experimentado estar lejos de Dios, experimentado la maldad de cierta manera, en contraste no hubiéramos podido tampoco entender o no se hubiera podido manifestar a plenitud el amor de Dios. ¿Sí? O sea, se manifiesta, pero en contraste con la maldad se hace mucho más visible para nosotros. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las que yo creo que nosotros vamos a recordar muchas cosas en el reino venidero es precisamente eso. ¿Sí? Si nosotros no recordamos lo que hicimos en vida, ¿cómo le vamos a alabar? Si la escritura dice santo, 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 y había una muchedumbre, ¿cierto? Y decían santo, digno es el Cordero. ¿Por qué razón lanzaban las coronas si no recuerdan quién es y qué hicieron en vida? Definitivamente nosotros vamos a recordar por siempre el inmenso amor que Dios tuvo por nosotros. Y nosotros entendemos ese inmenso amor por causa de que sabemos de que no merecíamos esa justicia. Es decir, que Dios trazó todo este plan en su infinita sabiduría y consejo para hacer mucho más visibles sus atributos como el amor y ser mucho más visible su gloria para nosotros, porque ella era completamente amor y completamente glorioso. Ahora, con respecto a por qué mandó a Jesús a morir, hay dos cosas. Dios imparte una ley. Cuando nosotros vemos la ley y el castigo de la ley, pensamos que es algo como malo, pero realmente el castigo de la ley refrena el pecado y la ley era para bendición, no adulterar, no matar. Eso es para bien, ¿verdad? O sea, yo no le digo a mi hijo, no fumes porque quiero ser malo con él. Yo le digo, no fumes porque quiero el bienestar tuyo. Entonces Dios añadió la ley para el bienestar del hombre, ¿verdad? Pero desafortunadamente quebrar la ley era para condenación, Antes la muerte. ¿sí? Castigaron la Para ley. muerte, así es. Ahora, ¿cómo hace Dios
queriendo que todos los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento y se salven, ¿cómo hace Dios? Para juzgar y al mismo tiempo salvar al hombre. Tenía que existir Jesús. ¿Ves? O sea, si no hubiera Jesús, Él tendría que condenar. La justicia. Se nos dirá. Claro, Él no puede decir como, ok, yo añadí una ley, el pago de la ley es la muerte, pero pues no importa, dejemos así. Porque sería un Dios, Se negaría el mismo. exacto, sería un Dios injusto. ¿Ves? ¿Te imaginas tú delante de un juez y mató a tu hija? Y él dice, pero pues el que mató a tu hija está muy arrepentido, dejémoslo ir. Sí, no. ¿Tú qué dirías? ¿Que ese juez es un qué? Que es una jueza. Que sería un juez injusto. Por esa razón mandó a su hijo en forma de semejanza de hombre para que recibiera toda la ira justa de Dios, todo el castigo que nosotros merecíamos. Por eso era necesario enviar a Jesús. ¿Entiendes? Mucho más elevados son los pensamientos de Dios que los nuestros. Sí, por eso yo un ejemplo decía eso, que haces un cable de 500 volts y son amiguitos, yo lo entiendo, sí, pero Sí. entonces en medio de todas las cosas yo me cuestiono mucho porque No, está yo chévere. sé que de pronto alguien vaya a venir a preguntarme, bueno, como muchas veces lo hicieron, sí, porque pues cuando de pronto ellos salman ante las bueno, pruébeme que esto es verdad. Sí, ¿Cómo me lo va a probar? Usted me cuenta a mí que usted vivió una experiencia con Dios y que vivió la calle, que fumó y que hizo y que deshizo. ¿Y qué? Yo usted sí, comprende que esto es verdad, porque yo estoy viviendo otro problema. sí, Cada uno es diferente, ¿sí? sí. Entonces, un ejemplo, yo también me cuestionaba por eso que yo digo, o sea, de todas maneras hay muchas cosas. No, que está yo- muy chévere. Lástima que no tuviste desde el principio, porque todo eso, ¿cierto? Eduardo? Hablamos de cómo argumentar acerca de que eso es De verdad. todas maneras, yo sé que Dios no me fue mostrar todo así porque me Pero estrello en peor, verdad, me voy eso a... es porque Él quiso, ¿no? Porque Él quiso crearnos, ¿no? De cierta manera también. Sí, a él le plació. Dice Efesios 1 que fue por causa de su beneplácito, es decir, porque él quiso, porque le plació crearnos y nos creó para la alabanza de su Porque Él es Dios. gloria, porque él es Dios, es totalmente soberano. Así. Eso todo lo vimos muy chévere, muy chévere. Bien, voy a continuar para poder darle desarrollo y finalización a esta clase. Y no hemos empezado. Dios es eterno. Entendemos por eternidad de Dios como Dios no tuvo principio y tampoco tiene fin. ¿Sí? Además que Dios puede ver dentro de todo el espacio de tiempo con la misma lucidez siempre. ¿Sí? Ver en el mismo instante y reaccionar e intervenir. Eso responde también tu pregunta. ¿Qué pasa con Dios? Cuando hablamos de eternidad de Dios, no solamente decimos que Dios no tuvo un principio y Dios no puede tener un fin. Aún más, la eternidad de Dios va mucho más allá. Ya que, ¿cómo vamos a ver a entender un poquito eso? Con respecto al tiempo, Dios no cambia por los siglos, ¿verdad? Ya hemos visto que es inmutable. Él es el mismo siempre, ¿verdad? Su conocimiento es completo, ¿sí? Eso está relacionado con su eternidad, ¿sí? Su conocimiento es completo. Si el conocimiento de Dios es completo, ¿eso quiere decir que Dios nunca aprende? Nada. Dios no aprende nada nuevo. Por tanto, Él ya conoce todos los sucesos. ¿Es así o no es así? Con completa precisión, así es. Dios no aprende nada nuevo. Dios no está aprendiendo. Por lo tanto, Dios no puede ser sorprendido. ¿Verdad? ¿Te imaginas en un Dios que esté aprendiendo? Pues, hombre, se equivocó a la primera, entonces. No, Él tiene conocimiento por completo. Nada nuevo aprende, ni se le olvida algo. ¿Sí? Por tanto, Dios sabe todas las cosas pasadas, esto habla de su eternidad, presentes y futuras, con la misma lucidez como si las pudiera observar ahora mismo. Dios es eterno en sí mismo. Dios no tiene principio ni fin. Salmos 92. Ahí está la base para enseñar que Dios no tiene principio ni fin. Dice, antes que nacieran los montes y formasen la tierra y el mundo, desde siglo y hasta siglo tú eres Dios. Él está diciendo que antes de formar los cielos y la tierra, Él ya era Dios, Él ya existía en la forma de Dios. ¿Verdad? Eso dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 7, hablando de Jesús, dice que ya existía en forma de Dios. Hablando de Jesús. También
Juan capítulo 1 dice que el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, y está hablando de la eternidad. Cuando decimos eternidad pasada, estamos hablando antes de la creación. Esa es la eternidad pasada. Cuando no había creación no existía, ponle cuidado a esto es lo interesante. Como no había creación no existía la materia. Como no hay materia no hay espacio, ¿verdad? Y si no hay materia y espacio, no hay tiempo. Eso es un poquito como que se me quemaron los fusiles de la cabeza. No hay tiempo, ni materia, ni espacio. Tiempo en el sentido de sucesos. Nosotros entendemos tiempo por sucesos. Es decir, cuando tú dices, uy, ya pasó harto tiempo, quiere decir que ya estuve acá haciendo con el pie así. Luego me paré, luego me desesperé, luego me despeiné, luego me peiné. Entonces, nosotros entendemos el tiempo por una cadena de sucesos. Pero como no existía ni tiempo, ¿Es el ni tiempo Kairos? materia. ¿Es el tiempo Kairos o el tiempo Cronos? Tiempo no es el que tenemos nosotros. Uy, ese por allá no. Vamos a hablar de este tiempo, pero podemos investigar y te puedo responder para ahorita. No, son dos tiempos, que el tiempo de Dios es yo estoy confundido cuál de los dos. Voy a explicar que sí hay dos formas en las que Dios ve, o sea, hay una forma en la que Dios ve el tiempo y nosotros vemos el tiempo de otra manera. ¿Ok? Bien. Pero entonces, el tiempo que está fuera del espacio, fuera de la materia, ¿sí? Pues no es como nosotros lo vivimos. Ese es eterno. ¿Sí? Le podríamos definir también como tiempo, pero es un tiempo que no tiene, No hay tiempo. no hay principio, claro, no No lo hay hay. tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo que nosotros no, o ¿Sí? sea, no puede. Algunos dicen que sí hay tiempo, pero simplemente vamos a decir pues que es eterno, no tiene un principio, sino que cuando Dios introduce la creación, introduce materia y espacio, por tanto empieza a haber un tiempo. ¿Por qué? Porque al momento en el que crea la luz, ya hay un suceso. Luego crea otra cosa, ya hay otro suceso. Entonces se puede medir Sí, el medirlo. tiempo. Podemos medirlo nosotros como humanos. Como humanos es la manera en que nosotros percibimos el tiempo. O sea, nosotros lo vemos como una cadena de Limitada, o sea, de sucesos. Dios no. Por tanto, mira esto tan impresionante. También dice, cuando usted escucha la expresión Dios es el alfa y el omega, el alfa era la primera letra del alfabeto griego. y la última también del alfabeto griego, ¿cierto? El omega, la letra omega. Eso lo dice en Apocalipsis 1:8, también 4:8. También dice el gran yo soy. Cuando él dice el gran yo soy, es el que él siempre fue el mismo y que siempre ha existido en sí mismo. Yo soy el que soy. Él está diciendo, yo siempre he existido, yo me sustento por sí mismo, yo soy el que soy. Maravilloso, ¿no? Es impresionante. Nosotros no entendemos la dimensión de lo que le estaba diciendo Dios a Moisés. Él dice, voy a ir a donde los egipcios y pues ellos tienen sus dioses maravillosos, grandiosos, lo más espectacular. ¿Cómo les digo que quién me envió? Y él dice, hombre, yo soy el que soy. Y ya. Yo siempre he existido antes de que la tierra existiese, antes de que los hombres existiesen, antes de lo que usted se pueda imaginar. ¿Sí? Yo ya estaba y siempre existí. Y sigo siendo el mismo y si dejaran de existir, yo también seguiría siendo el mismo. Ah, bueno, voy. Sí, voy a presentarte. ¿Cierto? No sé, eso quiere decir el yo soy. Cuando Jesús le dice a los fariseos, antes de que Abraham fuese yo soy, él dice, antes de Abraham, eso está en Juan, si usted lo quiere anotar, Juan 8, 40 y... 58. ¿8 qué? 58. Creo que les quedo debiendo la cita más adelante, pero eso está como en Juan 8, si no estoy mal, 48. ¿Dónde dice que nos vamos a acordar de lo que hicimos en el cielo? No hay un versículo necesariamente que diga y se acordarán, pero cuando uno mira el libro de Apocalipsis, uno puede ver la adoración celestial, las multitudes adorando en el cielo y teniendo conciencia de quién era Dios. ¿Sí? Por esa razón sabemos de que vamos a recordar. Ahora, también dice la escritura que Dios enjuagará toda lágrima y que no habrá más tristeza. Nosotros razonamos y decimos, bueno, si alguno de nuestros familiares se perdiera, pues saber que se está condenando eternamente, a mí eternamente no me va a hacer completamente
feliz. Entonces, ahí hay un misterio que la escritura Pues, que queda al sabio consejo de yo Dios. estaba leyendo, pues, ahorita, Sí, claro, dime. otra vez volví a leer los evangelios y decía, un ejemplo, yo en lo personal, sí, Ajá, ajá, ajá. estaba con mi problema de que tal, que sí, que mi niño, que me separe, ¿sí? Entonces yo estaba diciendo y leyendo la Biblia, dice, el que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Ajá. Entonces le preguntan a Jesús y le dicen, pero entonces una mujer se casó con el hermano y la ley de Moisés nos enseña que se te case con el hermano que seguía y así sucesivamente habían 7 hermanos. ¿Cuál será el esposo de ella cuando estemos en el cielo? Le Sí, sí, preguntan a sí. Jesús los escribas, ¿cierto? Sí, Y le dice Jesús que en el cielo no va a haber casamiento ni casados. así es. O sea, como que no se va a pensar en eso, porque en el cielo vamos a ser semejantes a los ángeles. A los O sea, ángeles, así es. literalmente dice esta versión, ¿no? Lo que Sí, sí, sí. Reina Valera. Así es, muy buen pasaje. Entonces por eso yo digo, o sea, un ejemplo, por esa pregunta, yo donde decía que nos acordáramos porque yo sí, Por las sería referencias, duro eso, yo decía, uy, por las referencias del Apocalipsis, ¿sí? Las bodas de Cordero. Si nosotros vamos a ser enjuiciados, definitivamente debemos recordar por qué fuimos enjuiciados. O sea, hay mucha evidencia en el libro de Apocalipsis de que recordamos. claro, de pronto en ese momento, ¿no? Yo digo que de pronto en ese momento, porque dice que los muertos en Cristo se levantarán primero y Ajá, después ajá. otros, entonces yo creo que los van a vivir. Incluso hay una conciencia de las personas, ¿sabes por qué? Porque, un segundo. Porque en la transfiguración dice Pedro que vio a quién. A Elías. ¿Cómo supo decir? Nunca los había visto. Entonces, hay misterio. Yo lo voy a dejar como misterio porque ya sería especular más. Entonces, de alguna manera vamos a recordar de tal manera que los recuerdos no nos entristecerán por siempre. No sé cómo va a ser eso, No, pues no yo sé. creo que al momento de uno amar a Dios, si uno ama a digamos, Dios, como dice el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y con todo su corazón, y con toda su alma y con toda su fuerza, es porque a uno ya no le tiene que importar nada más sino Él. Entonces Sí. cuando estemos allá, qué tristeza ver si ya estamos de frente a Él. Yo creo y hay un que... relato, hay un relato del Señor Jesús que no es parábola porque pues, en las parábolas no aparecen nombres y en el relato de Abraham, del seno de Abraham y Lázaro. Y entonces él reconoce a Abraham, entonces, él reconoce Sí. a Abraham y sabe que familiares, entonces sí hay en el relato hubo. Creo que de pronto es una palabra que lo hace No es como para parábola, hacer no es parábola. No es relacionar. parábola porque las parábolas nunca tienen nombres y ahí tienen nombre específico. Entonces, y sabe quién es Abraham, ¿sí? Sabe quién es Abraham, sabe quién, o sea, reconoce. Entonces, uno puede reconocer a las personas, más no hay, lo que dices, no hay sentimiento de tristeza ni esa porque Sí. vamos a estar delante de Dios alabándolo. Puede ser que el espíritu también ya lo haya reconocido, ¿no? Porque Buen punto. Pero es un punto interesante, ¿ah? Es un punto interesante. Y dice que habían 12 tronos y sobre ellos se sentarán a juzgar. Dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Primera de Corintios enseña eso. ¿Cómo los vamos a juzgar si no recordamos? ¿Cómo vamos a recordar el habla, el pensamiento, que es justicia? Vamos a recordar ciertas cosas, Dios va a tener cuidado. El resto ya queda a la especulación. Yo nunca me meto en el terreno de la especulación porque es hablar de lo que uno no sabe. Bien, continuemos. Si quieren pueden anotar sus preguntas para que podamos salir más rápido, ¿ok? Porque yo sé que ustedes tienen... Entonces, si quieren anotar su pregunta, yo digo, si quieren hacer preguntas, se van. Y mire que ahí sí cuando que quieren ir no hacen preguntas. Bien, entonces el versículo era Juan 8:58 que dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él está diciendo a los fariseos que él era Dios. Él está diciendo a los fariseos que él era Dios, o sea que Dios no tuvo principio, es decir, que Él no existe dentro de lo que conocemos como tiempo. Y Él entiende el tiempo de una manera distinta. ¿Cómo lo entendemos nosotros? Sucesos. ¿Cómo ve Dios el tiempo? ¡Wow! Dios ve en todos los tiempos con la misma claridad. Esto a mí me impacta de sobremanera. Dice, porque 1000 años delante de sus ojos, ¿sí?, son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Salmos 94 dice eso. Usted lo quiere anotar ahí. Salmos 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años. Pero no está hablando de que en 2500 años ya ve menos. No. El número 1000 representa una cifra
una cifra grande de tiempo. O sea, podemos decir que en vez de 1000 años Él te puede ver a través de los miles y millones de años con la misma claridad con la que nosotros podíamos ver el mismo día de ayer. ¡Oh! Mejor aún, nosotros hay cosas de ayer que se nos olvidaron, ¿cierto? Así que Dios ve con la misma claridad con la que nosotros estamos viendo este mismo momento, hace 1000 años o hace 2000 años. ¿No le parece eso increíble? Y Dios ve con la misma claridad 2000 años adelante. Vamos a verlo también. Entonces, es decir, el pasado de una forma tan clara, aún más clara como he dicho, de como nosotros recordamos el ayer. De esa misma forma Dios puede ver el futuro con la misma claridad. Segunda de Pedro 3:8, busquémoslo rápido. Dios puede ver 1000 años hacia el futuro con la misma o mejor claridad con la que nosotros vemos el presente. Incluso hay detalles del presente que nosotros ignoramos, que Él ve con pleno conocimiento. Segunda de Pedro 3:8. O sea, la mente de Dios es, como dice el salmista, insondable, inescrutable. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Entonces Él puede ver el transcurso de un día como si fueran 2 años. Y habla también de su paciencia. Uf. Increíble Dios, ¿no? Y 1000 años como un día. Dios no experimenta el tiempo con nosotros. Entonces, ¿ve cómo lo experimenta Él? Nosotros lo vemos en secuencia de sucesos. Yo crecí, me golpeé cuando era chiquitito, ¿sí? Empecé a caminar, aprendí a hablar, fui al colegio, lo veo como sucesos y lo tengo que recordar. Pero Dios todo lo ve. Es decir, a mí me gusta usar este ejemplo. Dios ve un partido de 90 minutos al tiempo. Usted tiene que esperarse hasta el minuto 90 para poder ver todo el partido. Dios hace, ya lo vi. ¿Sí? Recuerda cada cosa que pasó en el partido. Y se lamentó. Dios estaba viendo jugar a Millonarios y se lamentó. Le pegó su corazón. Se lamentó Dios de haber visto el partido. Dios vio cuando jugamos contra Chile y se lamentó. No. Preciso carajo. Eso hizo, no. Impresionante la mente de Dios, ¿no? Y eso habla sobre la eternidad de Dios, porque cuando hablamos de eternidad hablamos de tiempo. La forma en que Dios ve el tiempo no es como nosotros. Nosotros vemos el futuro hacia el frente, ¿verdad? Tenemos que pensar en Él y tratar de especular cómo será, pero Dios lo ve con la misma claridad con la que ve el presente. Es decir, que para Dios el futuro es historia. O sea, para allá pasa. Para Él, en su mente ya. Pero ve con la misma claridad, como si fuera hoy. Ve el pasado como si fuera hoy, ve el futuro como fuera hoy, pero para Él el pasado es historia, pero el pasado también es como si fuera presente. ¿Me van a entender? Pues, Es como si para Dios no existiera. así que yo le diga que Es como si para Dios no Para Dios solo existiera. hay presente, pero Él sabe Es como si para Dios solamente hubiese presente. Eso habla de la eternidad de Dios. Esa es la primera parte de la verdad de la eternidad. Vamos a ver el balance. Pero Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo o reacciona en el tiempo. Eso es actuar en el tiempo. O sea, que Dios ve en el tiempo, espera el momento y actúa dentro del tiempo, en el momento preciso. Mira lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Busquémoslo en la Biblia. Gálatas capítulo 4. La hermana todavía está pensando en el Dios como ve. Miren, yo estudiando la doctrina de Dios hace unos años, yo leía, hace unos años cuando estudiaba todo esto, yo leía y me paraba a hacer así. Y leía otro renglón y yo, Dios es increíble. Y ¿sabes qué me ayudó mucho? En mi fe, la doctrina de Dios. Pues yo decía, pues ya Dios lo tiene todo solucionado y yo preocupándome. Y en ese momento estaba pasando un momento de crisis.
y yo estaba muy triste por que algo me estaba pasando en ese momento. Y me dio tanta paz, decía yo, pues si Dios ya tiene todo el control, ya todo lo sabe, ya su sabio consejo. Y yo quería que una situación se diera y por eso estaba triste, ¿sí? Y no se daba. Entonces yo decía, no, pues, ¿para qué tanto pujo si Dios ya tiene el Y a veces control? nos pasa eso, o sea, uno trata de como de hacer las cosas por otro lado y el Señor hace como la propaganda y le dice, por aquí es el camino. Además que considere la eternidad de Dios con su benignidad. Entonces dice, yo decía, bueno, Dios es tan bueno, Dios trazo un plan para mí, ¿sí? Que es perfecto, que es bueno, que es agradable, que no cambia, que se propuso. Yo ya no lucho más contra Dios, me sujeto. ¿Verdad? ¿Verdad? Estas enseñanzas, más que conocimiento, pues usted se vuelve un experto y dice, oh, y la incognoscibilidad y tal, sí, usted se vuelve un teso en teología y todo, pero esto más que eso nos persuade en nuestra fe y nos ayuda a conocer más a Dios. ¿Qué dice Génesis? No, Gálatas, perdón, ya me fui a Dice, Génesis. pero cuando vino, ¿sí es el 4:5? Sí, 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 sí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Y bueno, sí, ya. La primera parte, vuélvame a leer, por Pero favor. cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ajá, Dios envió a su Hijo. hasta ahí. Otra vez. Cuando vino Vino, el cumplimiento del tiempo, Dios Dios envió envió a a su su Hijo. Hijo. O sea que Dios envió a Jesús en el tiempo Perfecto. perfecto, en el momento preciso. O sea, Dios actuó. ¿Dios sabía que tenía que mandar a su Hijo? Sí. Lo predijo desde Génesis, ¿cierto? Cuando pecan, les dice, le habla a la mujer y dice, de la simiente de la mujer vendrá, y habla de Jesucristo, y Él te dirá en la cabeza, en el carnañal, ¿verdad? Y habla de cómo murió Cristo. Imagínate. Entonces, Dios en el momento preciso envió a Jesús. En el momento preciso murió. O sea, no era que necesitaba otro año para morir. Mira que Jesús les decía, aún no, porque no ha llegado mi hora, decía. En las bodas de Caná le dices, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dios tiene todo perfectamente planeado con una precisión absoluta. Déjela ahí, anótela, que esas preguntas son chéveres porque nos ayudan a conocer. Pero todavía nos falta un poquito. Entonces, Dios es eterno, Dios tiene un plan, Dios conoce el tiempo, Dios lo ve como si fuera, por así decirlo, presente, pero Dios interviene en el tiempo. ¿Verdad? Y para finalizar, Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todo. Dios está en todo lugar. Con esto queremos decir que Dios no tiene tamaño como tal. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ves? Y Él está en todo lugar en el mismo tiempo. A pesar de eso, o sea, el balance, Dios decide manifestarse en formas distintas en diferentes lugares. ¿Sí? Él puede estar, pero no manifestarse. Esto de la omnipresencia de Dios me quitó eso de que, ¿será que Dios está aquí? Dios está presente, en este momento Dios está presente en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está presente? Pues obvio que Dios está presente. ¿No? Nosotros decimos cosas así, ¿no? ¿Cuántos creen, hermano? O decimos por nuestras emociones, yo siento que Dios está acá. La Biblia ya dice que Dios está acá. Dios, yo ya está, porque Dios es omnipresente. Cuando Dios dice que Él es omnipresente, Él está diciendo, yo estoy presente en todo lugar al mismo tiempo. Yo estoy ahí presente. Una cosa muy distinta es que la manifestación de Dios no esté presente. Eso es diferente. Es como alguien que está, pero no está callado y uno dice no está. Pero está. ¿Me hago entender? Ok, bien. Necesidad que la luz haga así. Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Jeremías dice, busquémoslo rápido, Jeremías 23, versículo 23 y 24. Él hace preguntas tales como, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios de lejos? ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Pues no, ¿acaso no soy yo el que llena todos los cielos y la tierra, o sea, Él lo llena todo?
Cuando Él dice los cielos y cuando Él dice la tierra, Él lo llena todo. Él tiene su morada ¿dónde? Dios está en los cielos, dice la Escritura, ¿verdad? Pero Dios está presente aquí al mismo tiempo. Uy, qué bárbaro, ¿no? O sea, no es como que, bueno, en la iglesia de allí hacen la reunión a las 7, yo la hago a las 8 para que el Señor alcance a venir. ¿Verdad? El Señor, no alcanzo a la Santa Cena. Porque tengo que estar en el otro culto. No, el Señor puede estar en los dos cultos. Ya no quiero ir. Yo voy a ir a tal, con eso no voy a tal. ¿No? No. Dios está presente en el mismo lugar y es consciente de todo. O sea, eso es increíble, hermanos. O sea, yo no entiendo eso, mi mente hace ¡pum! ¿Sí? ¿Cómo así que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo y se manifiesta de la misma forma? ¿No? Increíble. Por eso Dios, creo que hay un versículo que dice, el que habita la eternidad, no en la eternidad, sino la eternidad. Dice, creo que es un versículo en Apocalipsis, creo que dice, tú Sí. que habitas la eternidad, dice, no en la eternidad, sino sino la la eternidad. Es como decir, no en una parte, sino Él es toda la eternidad. Él está presente. Entonces no debemos identificar a Dios con un tamaño, ¿sí? Porque es más, vale, cuidado a esto. Vale, cuidado a esto, que esto otra vez, ¡pum! No existía materia antes de que fueran creadas las cosas. Si no existía materia, no existía espacio. O sea que no, pero Dios ya existía. Entonces, ¿cómo podíamos medirlo? ¿Cómo podíamos? Medirlo. O sea, ¿cómo sabemos su tamaño si no había materia La Biblia dice que y espacio? dice que la tierra es el ¿Ves? estado de sus Entonces Dios no puede ser descrito en tamaño, no podemos pensar en el tamaño de Dios. Lo único que nuestra mente puede entender es que Él está presente en todo lugar. Pero no podemos decir Él es tan grande como el universo, porque ya le estaríamos poniendo Un límite. un límite. Pero el Entonces, universo cuando decimos que Dios es grande, estamos diciendo que Él es magnífico, porque ocupa los cielos y la tierra, pero no le podemos poner un límite. límite. Dios es maravilloso, ¿cierto? ¿Qué dice Jeremías 23, del 23 al 24? Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Sepultar alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahí está. O sea que Dios puede estar perfectamente lejos y perfectamente cerca. ¿En qué sentido Dios está lejos? En que no se manifiesta. Entonces, Dios no tiene dimensiones espaciales, en el sentido de que esto tiene una dimensión espacial. O sea, esto ocupa un lugar en el espacio, ocupa 45 centímetros por 70 centímetros, más o menos tiene una silla normalmente, ¿cierto? Ocupa un lugar en el espacio, Dios no puede ser dimensionado. Y si no había tiempo y espacio y Él ya existía, es decir, que no podemos entender la forma tan gloriosa que Él tiene en sí mismo. ¡Oh! Maravilloso. Bien, Primera de Reyes 8:27, Salomón ora en cuanto al templo, dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, ¿sí? Mucho menos este templo que he construido. Venga a este lugar, aquí tenemos a Dios. ¿Sí? O sea que en el otro lugar no. Hermanos, o sea, mira cómo nos alienta esta doctrina. A mí me gusta mucho. Porque si Dios está en todo lugar, ¿puedo yo orar en todo lugar a Dios? Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? O sea que, ¿importa el lugar donde nosotros oramos? No necesariamente. Tiene que ver con los secretos, ¿cierto? Simplemente. ¿Sí? A nosotros nos dicen, no, es que tiene que ser en el monte. Ellos adoraban en este monte y Él le dice, vendrá la hora que no será en este monte, sino... ¿Sí? En todo lugar se puede adorar al Señor, porque Él está presente en todo lugar, hermanos. En el Antiguo Testamento tenían que entrar, iban al templo, porque Él estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Pero en el Nuevo no, en el Nuevo Dios ya abrió, se rasgó el velo, tenemos entrada a su presencia por Cristo.
tenemos un mejor pacto y todavía que no, que hay que ir a tal lado. Hombre, no podemos perder el privilegio del nuevo pacto. En todo lugar podemos hacerlo. La presencia de Dios tiene una connotación en cuanto al pecado. Yo les hago una pregunta. Si Jesús estuviera presente todo el tiempo en su vida, viéndolo y de cuerpo presente, ¿usted viviría de la forma en que usted vive? No. Pero la presencia de Dios dice, la omnipresencia de Dios dice que Él está realmente presente en ese momento y está viendo exactamente todo lo que hace, incluso dentro de su corazón. Entonces, una de las cosas que yo oro, con tristeza digo, Señor, hazme más consciente de tu omnipresencia en mi vida. Porque si yo estoy plenamente convencido de que Dios está presente aquí, viéndome, ¿sí? Como si estuviera en cuerpo presente, yo viviría de una forma distinta a la que vivo. Es que es la relación con Dios. ¿Sí? Ser tan consciente de la presencia de Dios, en el sentido de que si Él estuviera presente, yo definitivamente viviría un estilo diferente. Esta doctrina nos persuade de eso. Primero, a encontrarlo en primer lugar y segundo, a vivir un estilo diferente porque Él está presente. ¿Ok? Él lo ve todo, incluso el corazón. Esto quiere decir que Dios no tiene medida y no puede ser contenido de algo, no puede ser guardado en algo, mas nos anima en muchas formas como a orar y a evitar el pecado. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de 4 cosas y los pasajes los revisan en su casa. Dios está presente para castigar, Dios está presente para sustentar o para bendecir. Entonces, ¿cuál es el balance? Dios está en todo lugar, pero la manifestación de Dios no. La manifestación de Dios es diferente en cada lugar y Dios se puede manifestar o no manifestar. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, en vez de decir si Dios está aquí, más bien la manifestación de Dios está aquí. ¿Se manifestó Dios entre nosotros? Esas serían las preguntas. ¿Qué buscamos? ¿La presencia de Dios o buscamos la manifestación de la presencia de Dios? Es diferente. Cuando nosotros buscamos la manifestación de Dios, estamos diciendo de manera correcta. Si nosotros estamos buscando la presencia de Dios, entonces estamos diciendo que estamos buscando que Dios se manifieste. ¿Cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta para castigar. Eso están Amos del 9, del 1 al 4. Y así respondemos preguntas de como, ¿Dios está presente en el infierno? ¿Sí? El salmista dice, si aún en el Hades, si aún en el Seol estuviera allá tú estás, ¿verdad? Dios sí está presente ahí, está presente para castigar, para hacer justicia. Dios está presente para sustentar. Hebreos 1.3 dice que Jesús sustenta todo por el poder de su palabra, ayuda a mantener las cosas en curso. ¿Ok? Dios está presente para bendecir, ¿cierto? ¿Es verdad? En este momento Dios está presente para bendecir, nos sustenta con vida, ¿verdad? Pone su espíritu, Él vive dentro de nosotros, eso es increíble, otra verdad increíble. Incluso mora en nosotros, ¿verdad? Y nos bendice, nos transforma, nos cambia. Cuando Dios dice que está lejos, quiere decir que no manifiesta su bendición o sustento. Entonces, ¿en qué sentido Dios está lejos? En el sentido de que no se manifiesta su bendición ni su sustento. Eso tenemos que decir en cuanto, primero, la eternidad de Dios y la omnipresencia de Dios. ¿Listo?